Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central aquí en la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay, acompañado como siempre de Carlos Barceló. ¿Cómo anda, don Carlos? Contento. ¿Qué lo contiene tanto? Contenta, mejor dicho. Tengo una contentura de estar nuevamente, se viene otra mesa de conversación, más allá de las diferencias, más allá de no estar de acuerdo en un punto, poder hablar de él. ¿Qué tema tenemos hoy? ANCAP, Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, empresa del Estado. Gerardo Rodríguez, presidente de la FANCAP, la federación que nuclea a los trabajadores de esa empresa del Estado, estará con nosotros. También Daniel Olesker, que como economista nos aportará su mirada, pero además como hombre protagonista desde diferentes lugares del gobierno, para ir componiendo nuestro análisis de la situación. Y nos acompaña también en esta mesa el director de ANCAP en representación del Partido Nacional, Diego Labat. Esos son nuestros invitados del día de hoy. Es integrante del directorio de ANCAP. Sí, va a hablar si le da la nasta, vamos a ver. Bueno, ya realizadas las presentaciones con el amigo Barceló, que nos acompaña como siempre aquí en la mesa, el tema que nos convoca en el día de hoy es ANCAP. Pero siéntanse libres, por supuesto, como siempre ocurre en esta mesa de café, de dialogar, de interrumpir al que está al lado de ustedes, porque eso se trata también, y no de preservar un orden dentro de esta charla. Lo que hay que sí mantener el orden, la taza de sopera es la del café de nuestro compañero. Era café, no sopa. Nosotros cafecito. Bueno, ANCAP es el tema que nos convoca y uno se siente tentado de hablar de temas coyunturales, de hablar de la situación de quien presidió esta importante empresa del Estado, como en el caso de Raúl Sendic. Pero entendíamos que en el día de hoy, más allá de que la opinión, por supuesto, siéntase libre, como decíamos, de hacerlo, no estaría aportando nada en base a lo que ya se ha hablado, pero sí queríamos buscarle otra vuelta vinculada a el rol de las empresas públicas, de las empresas del Estado, teniendo en cuenta, los avances de la tecnología, como siempre hablamos en esta mesa también del empleo del futuro del empleo, pero pensando en las empresas públicas modernas, competitivas, con la posibilidad de hacer un buen aporte para políticas de Estado y por supuesto lo que todos deseamos como ciudadanos, ¿no? Tener servicios o tarifas que nos permitan sentirnos orgullosos de las empresas y también pagar lo menos que se pueda, ¿no? Porque eso es típico del uruguayo. Se abre el juego, tenemos un economista, tenemos otro economista que es director de ANCAP, tenemos al presidente del gremio, un contador y un contador de cuentos. Empiezo por Daniel, a ver. Bueno, respecto a, está bien, digamos, el enfoque que tú decías de mirar un poco la situación más estructural de ANCAP y no tanto la coyuntura. En primer lugar, yo creo que ANCAP ANCAP como las empresas públicas en general, cumplen un rol bastante protagónico, digamos, en la economía nacional. En realidad el Estado cumple un rol protagónico, de esto ya hemos hablado en otro programa sobre el papel del Estado, centrémonos ahora en las empresas públicas, digamos, ¿no? Básicamente ANCAP tiene como productor de energía, digamos, y subsidiariamente, digo subsidiariamente porque es un componente menor, no porque no sea importante, productor de cemento Portland, tiene una función que cumplir con respecto al sistema productivo. Es decir, el sistema productivo requiere, digamos, de combustible adecuado en precio y en calidad, digamos, ¿no? Porque este es un punto bastante relevante. Ha sido el gran cambio del último tiempo. Ha sido el gran cambio del último tiempo en combustible y en cemento, digamos, ¿no? Y lo ha sido también en las otras empresas públicas, pero no es el tema hoy. Entonces, hay un vínculo con el sector productivo. El sector productivo requiere de ello y obviamente de no tener una empresa pública, al menos después podremos hablar de ello, la experiencia internacional ha mostrado que en general los procesos de privatización han en general encarecido y empeorado los niveles de combustible. Tiene un segundo rol con los ciudadanos, porque obviamente el combustible tiene un efecto sobre la vida de la gente, digamos, ¿no? No entremos a hablar ahí del efecto terrible del cierre de Cava y sobre la vida de la gente. Nos hemos quedado sin caña en los 33, sin espinillar eso, no hablemos. Vayamos a otros renglones. Del combustible. Ahí está. ¿No? Y sobre esto, siempre me parece que esto vale la pena poner ejemplos, ¿no? Es decir, uno de los roles que ha permitido que la empresa sea pública es que la nafta valga igual en Montevideo que en Artigas, digamos, ¿no?
¿Y eso por qué es? Bueno, los que trabajan en ANCAP lo saben bien, la estructura de costos de ANCAP incluye un subsidio al flete, que es lo que permite que valga lo mismo en un caso que en el otro. Capaz que la gente no sabe que el supergas está subsidiado. La gente no conoce eso. O sea, el supergas hoy está subsidiado, es decir, el costo de producción es casi 900 pesos, por lo menos eso era la última idea que yo tenía. En cambio, yo, tú, él, en nuestras casas lo recibimos a 600 pesos. Eso tiene un efecto importante sobre el nivel de consumo y la utilización del supergas. Y tiene un tercer componente, primero sobre la producción, segundo sobre los hogares, y tiene un tercer componente que tiene que ver con el diseño de la infraestructura y la logística de un país, que obviamente tiene mucho que ver con el sector productivo y con los hogares, y además tiene mucho que ver con la matriz productiva del país. Entonces, creo que no hay duda que cualquier mecanismo que sacara a la producción de combustible o de cemento del ámbito público tendría efectos nocivos sobre cada uno de estos. Realmente después hablemos un poquito más, particularmente cemento, que es un tema que yo he trabajado bastante particularmente, pero quería concentrarme primero en combustible, dado el rol que esto cumple en la empresa. Entonces, creo que no hay duda que esto debe seguir siendo así. Ahora, hace unas semanas, estuvo en discusión la posibilidad de importar combustible. Sí. Me parece que es una discusión muy mal planteada, digamos, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo. Vamos a suponer que el precio de importar combustible en un año es 6 meses más barato, 6 meses más caro. ¿Te imaginan, digamos, una empresa haciendo funcionar la refinería 6 meses y importando los otros 6 meses? Al segundo año la refinería no existe más, obviamente, porque no se puede. Decir, los procesos productivos son continuos, digamos. Además de que no da eso. Pero suponiendo que diera eso, ¿no? Nosotros tenemos bastantes cuestionamientos, algunos de los cálculos que hace la URSSA. Pero vamos a suponer que aceptamos las cifras de la URSSA. En el último año dio más o menos mitad y mitad. ¿Haríamos eso? Es absolutamente inconsistente. Sí, vamos, ¿qué privado lo haría? Nadie te agarra viaje. Bueno, después vienen todas las circunstancias de que, suponiendo que un privado lo hiciera, ¿qué pasan con todas estas cosas que hemos comentado recientemente, ¿no? Ahí me gustaría agregar un elemento que muchas veces se parte de una premisa errónea, es decir, se hace el cálculo de cuánto se ahorraría el país si importa el gasoil, por ejemplo. Si la ecuación económica en ese momento da que el precio para la importación está muy por encima del precio del Poder Ejecutivo, digamos, refinado en Uruguay. Y ahí se parte de un error, porque si vos dejás de producir, digamos, el gasoil, tenés que importar toda la canasta de productos. Claro. Vos no podés importar el gasoil y refinar crudo para obtener los otros productos. Es decir, o importás todo o refinás todo. Por lo tanto, la ecuación que se debe hacer es el conjunto de los productos derivados del petróleo versus el precio, digamos, de la importación total. Cuando hablamos del conjunto de los productos, para entenderlo claramente, ¿qué más hablamos? El fuel oil, el supergas, como decía Daniel, hoy en día es verdad que ustedes sabrán que recientemente la senadora Verónica Alonso se refirió a que si se importaban los combustibles se podía ahorrar entre 20 y 25% del costo. Eso no es verdad. No estaban muy de acuerdo ustedes, sí. Eso no es real. Pero no es real, ¿por qué? Claro. Porque la diferencia en cuanto a las naftas es del 9% y en el gasoil de 4%. Pero lo que no se dice es que en el supergas el Uruguay está 35% por debajo del precio para la importación. Y lo que no se dice habitualmente es que históricamente está por debajo el supergas porque está subsidiado. Entonces, cuando queremos de alguna manera pegarle a ANCAP como empresa pública, digamos, como productor de combustible, etcétera, etcétera, decimos que los precios del combustible son los más caros de la región. Y acá quiero hacer otra puntualización. Yo creo que Uruguay es caro como costo país. Es caro, sí, el combustible, pero también es cara la carne, es cara la verdura, es cara el pan, es caro. Claro. Gerardo, después nos contarás porque la Federación también está trabajando sobre una propuesta que van a lanzar seguramente los primeros días de diciembre, tengo entendido. Pero vengo ahora con el director de ANCAP, Labat. Director, ¿qué empresa tenemos? ¿Qué empresa queremos? A ver, y después contesto Adelante. Alguna de estas cosas que creo que alguna cosa coincido, pero hay varias que no. Yo creo que tenemos una empresa que pasó por un muy mal momento. Cuando digo mal momento,
a veces nos centramos mucho en lo económico, pero también en lo emocional, ¿sí? Una empresa que quedó de alguna manera choqueada por muchas cosas, y capaz que no hay que estar discutiendo la culpa, pero sí que está choqueada con un clima interno complejo. Yo, bueno, ahí soy muy crítico con el proceso de los últimos años. Yo creo que hubo muchos errores y me quedo solo en la gestión, no quiero ir a cuestiones legales, ahí no me quiero meter, pero sí de gestión. Creo que sí hay un cambio de timón cuando el gobierno decide cambiar el directorio, y creo que se han intentado, por lo menos con el cambio de directorio, poner algunas reglas básicas de funcionamiento que yo creo que van en el buen camino. Seguramente no todas, y yo no coincido con todos los lineamientos, pero sí se logró llegar a tener unas reglas de funcionamiento básico. Yo que sé, pongo desde que no teníamos gerente general, que no teníamos un comité de auditoría, que uno puede decir, bueno, el comité de auditoría en realidad todavía funciona más o menos, pero bueno, por lo menos tenemos uno. Claro. Y así con una serie de elementos que yo creo que han contribuido a que hoy ANCAP es una empresa que paga todas sus cuentas al día, que se preocupa de qué va a pasar el año que viene, qué va a pasar el otro, que creo que dialoga bastante mejor con los trabajadores, con su entorno. Entonces yo creo que hoy tenemos una empresa mejor que la que tuvimos en los últimos años. Nos queda mucho para adelante. Creo que igual esto no es suficiente, es como el piso. O sea, hoy son una empresa que tiene lo básico. Bueno, hay que empezar a pensar para adelante. Y yo ahí me quedaba un poco con la reflexión de Daniel. Yo si algo, esto capaz que ya lo creía desde antes, pero estos 3 años de estar en ANCAP, más me convenzo. Las empresas públicas, hay una cuestión fundamental que es lo que uno se tiene que preguntar. Es decir, ¿para qué estoy acá? Es decir, ¿por qué? Y acá capaz que hay una concepción filosófica, pero yo creo que antes que el Estado uruguayo, nosotros somos la sociedad uruguaya. ¿Ah? Y yo creo que como sociedad nosotros nos debemos también una discusión de qué sociedad queremos. Y después de eso, de qué sociedad queremos, viene la discusión de qué tiene que hacer el Estado para llegar a la sociedad que queremos. Para llegar a eso. Nos pondremos de acuerdo o no nos pondremos de acuerdo, pero pasa por ahí. Y entonces cuando yo digo, ¿qué tienen que hacer las empresas públicas? Bueno, me tengo que preguntar, ¿para qué estoy? Sí, a ver, tengo un mercado que si no se tornaría monopólico en un privado. Bueno, entonces capaz que esa es una razón de ser para que la empresa pública entre. Pero siempre me tengo que estar preguntando ¿para qué? Vos decías la caña de los 33. O sea, ¿para qué fabrico caña de los 33? Para tomar. No, Eso pero básicamente. pero Tradición era esa. Seguramente hace 70 años había problemas de calidad, problemas de otro tipo, que daban la razón a que tuviera que existir alguien, digamos, que con criterios menos mercantilistas cuidara la salud pública. Hoy de repente eso no tiene sentido y la salud pública se puede cuidar por otro lado. Y yo creo que esa pregunta es la que hay que hacerse en cada momento. ¿Ah? Después podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo y capaz que llegar a respuestas distintas. Pero uno tiene que decir, ¿para qué estoy acá? ¿No? Claro. Y ahí es donde a veces uno tiene la sensación de que en alguno de los mercados que están acá no termina de entender para qué está. ¿Sí? Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, el tema del supergas. A mí es cuando digo el tema del supergas, justamente hoy, ¿qué es ANCAP? Distribuye garrafas, pero en realidad no las envasan otros. Y uno podría decir, bueno, capaz que tengo que estar porque si no se me va a formar un duopolio. Bueno, capaz que esa es una razón para estar. Pero en realidad pierde plata con un negocio que tampoco ayuda al consumidor, porque todas las garrafas son el mismo supergas, es supergas ANCAP. Es decir, entonces, a veces me cuesta entender, decir, bueno, ¿qué papel estoy cumpliendo? ¿Qué le estoy aportando a la sociedad uruguaya teniendo esta actividad? Creo que hay otras que no, yo creo que la refinería uno puede encontrar argumentos, después podemos estar más alineados, menos alineados, pero uno puede encontrar argumentos y decir, bueno, no, tiene sentido, porque si no, capaz que si yo no tengo refinería, pueden pasar otras cosas en el mercado, pero siempre me tengo que hacer esa pregunta. Yo cada día me convenzo más de eso, ¿no?
Nos quedan unos minutos para cerrar este primer bloque. Les planteo a los invitados el tema. ¿Es exagerado hablar de pérdida de soberanía en caso de importar combustible ya refinado? Sí, yo creo que hay pérdida de soberanía, sí, sin duda. Yo creo que la refinación nacional es muy importante. Hay pérdida de soberanía por el papel que cumple la energía en el proceso productivo, digamos, ¿no? Claramente. Y en general en el mundo casi es difícil encontrar países sin refinación, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo respondería que sí, que la pregunta... Si lo comparamos con la energía eléctrica. Es un tema de soberanía. Bueno, justamente, mismo, ¿no? Uno ganó soberanía, nuestro país gana soberanía al cambiar la matriz energética, va un poco por ahí, sí, claro, se queda a manos de otro. La BAT está moviendo la cabeza como diciendo, no estoy tan de acuerdo. Y tenemos acá a Gerardo que también quiere hablar, pero tenemos que hacer una pausa. Así que les propongo retomar este tema luego de la pausa. Seguimos aquí en Encuentro Central. Se quedó sin café. Del café, seguimos con Carlos Barceló, que de ANCAP lo único que no ha aprobado ha sido el Portland. Ya ven. Creo que, mira, me acuerdo un día... Bueno, retomamos segundo bloque de Encuentro Central. No sé si nuestros invitados se pondrán de acuerdo, pero lo importante es que estén dialogando, ¿eh? Pero claro, y lo que pasó en la tanda, que estuvimos hablando, seguimos hablando. Yo le quiero contar a los que no pudieron escuchar en la tanda las cosas de Wilson que tiene, porque cuando está opinando por se pone a pensar y dice, y empieza a acordar a Wilson. Bueno, quería compartirlo porque ellos se lo perdieron. Bueno, retomamos el tema de si hay o no una pérdida de soberanía en caso de importar combustible ya refinado. Yo lo que comparto de lo que ellos dijeron, yo comparto que la discusión sobre importar o no importar no tiene que ser una discusión Peñarol Nacional. Y no podemos ponernos solo mirando el precio, y si el precio de la paridad está arriba, importamos, si no, no importamos. Creo que tiene que ser más profunda, yo ahí coincido. No coincido con que a veces 6 meses está abajo y 6 meses arriba, no, porque en realidad llevamos casi 5 o 6 años donde está siempre en contra. Yo lo que digo es, si uno razona así y uno dice, bueno, el privado no va a perder, bueno, ahora, si yo abro el mercado y permito importar, el privado entrará o no entrará, ya veré, o puedo poner reglas de juego, porque si el privado va a tener estaciones de servicio y lo va a vender el combustible importado, no va a querer vender 6 meses sí, 6 meses no. Y si no le da la cuenta, no va a importar y nos quedaremos con el mercado como está. O sea, ¿por qué poner la restricción? Sí, porque lo peor que nos puede pasar es que sigamos todo como está. Entonces, yo por ahí creo que le hace bien. Yo soy de los que creo, a ver, seguramente esto le puede mover un poco la modorra a ANCAP, pero yo creo que nosotros vamos a tener una ANCAP mucho mejor si ANCAP tiene competidores, tiene amenazas, que si la tenemos que cuidar. No, yo creo que si yo la semana que viene voy a correr los 100 metros, no puedo acostarme y taparme y tratar de no tener frío, porque está bien, me cuido, yo creo que es preferible salir a correr todos los días, practicar y bueno. A menos que tenga que correr contra Usain Bolt y sepa que es la única chance. Yo creo que en un país pequeño y dependiente como el Uruguay, no refinar es una pérdida de soberanía total. Vos no podés quedar librado al libre mercado cuando nosotros pensamos que tenemos una economía pequeña y que el precio de paridad de importación es un precio de referencia internacional. Pero ¿quién puede pensar que va a haber un barquito todos los meses esperando para abastecer al Uruguay de combustible? Y una empresa privada dice, bueno, hoy no me da ganancia, me levanto y me voy. A la Petrobras, a Action, ¿quién le puede decir no? Hoy me levanto el negocio y toda la actividad socioeconómica del país no puede estar dependiendo de los intereses de un privado. Esto indudablemente tiene que dar garantías del Estado. Y yo entiendo lo que dice Diego, de que tenemos que saber para qué estamos. Y también eso está atado, digamos, a una concepción ideológica. En la década de los 90, indudablemente primaba una concepción ideológica que se querían privatizar las empresas públicas. Es histórico esa pretensión. Y en el 2003 como que se retomó. Ahora, ¿qué empresa pública queremos? Nosotros tenemos que ver qué pasó con ANCAP. Yo estoy de acuerdo que en los últimos años pasó la peor crisis de la historia, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es la génesis de esa crisis? El ANCAP en el año 2003-2004 se había preparado para privatizar. Estaba prácticamente, las plantas de Portland estaban en el piso, estaban atadas con alambre.
Indudablemente, por ejemplo, el tema del Portland tiene 3 pilares fundamentales. La materia prima, que el Uruguay tiene una riqueza en piedra caliza que estimada en $9.000 millones. La tecnología para industrializar esa materia prima, en donde todavía no hemos completado las inversiones. Tenemos un horno en Paysandú que nos permitiría cambiar la ecuación económica en forma significativa. Y por último, el mercado. Un mercado que en el Uruguay ANCAP tiene casi el 50% y que además tiene posibilidades de tener un posicionamiento mayor en la región, o por lo menos tener un posicionamiento real en la región. Pero para eso tiene que haber una definición política clara de hacia dónde quiero ir. En el 2003, en el 2004, 2005 también teníamos una situación en Bella Unión que había que atenderla con una solución, con un proyecto social. Que tiene una derogación económica, pero no tiene un retorno económico. Claro. Al igual que el tema de la instalación de la desulfurizadora, que si no se hacía la inversión de $400 millones en la desulfurizadora, ANCAP había que cerrarlo. $400 millones es El costo. El costo de la desulfurizadora, que nos permitió mejorar la calidad de los combustibles significativamente, pero también tuvo un impacto muy importante en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Hoy ANCAP está produciendo 50 toneladas por semana de azufre, que le vende a Isusa, 200 toneladas por mes. Antes de que tuviésemos la estaban en los caños escape y se volcaba, digamos, el medio ambiente a través de los caños escape. Claro. Bueno, todas esas cosas, es decir, el país tiene un compromiso social y a través de sus empresas públicas la puede llevar a cabo. ¿Quién va a invertir $400 millones en un proyecto que no tiene retorno económico? En salud de la gente sí, pero no en retorno económico. Y en ese momento, si tú sumás la inversión en la desulfurizadora, el Portland y el proyecto social de Alur, rondaba los $900 millones. Que yo digo, estoy convencido que el error ahí fue el mecanismo que se utilizó para el financiamiento, que fue a través del endeudamiento de la compra de petróleo a Venezuela. La Federación ANCAP es muy crítica de la gestión de Sendic, es muy crítica. Pero yo creo que ni Mandrake podía gestionar esa empresa sobre el mecanismo que se dio de financiamiento, de endeudamiento. Iba a llegar un momento que iba a explotar. Daniela, sí. Yo lo que pasa es que a veces creo que eso es parte de la mala gestión, porque cuando uno inicia un proyecto ya tiene que saber cómo se va a financiar. Claro, está bien el plantel. Digo, hoy tenemos el problema ese del horno 3, que justamente uno dice, bueno, pero ¿cómo a alguien se le puede ocurrir comprar algo que costó $50 millones sin saber que no tenía los 120 que precisa para instalarlo? Claro. Sí. Y yo quiero decir 3 cosas sobre esto, aprovechando que se fueron planteando. La primera es que no sé muy bien qué le haría por qué la competencia le mejoraría la gestión ANCAP, porque cuando uno mira el costo de producción de ANCAP, los costos endógenos, o sea, sobre los que puede incidir, serán el 4 o el 5% del costo. Si yo sumo impuestos y lo que ganan los distribuidores y los estacioneros y el precio internacional del petróleo, 4 aspectos sobre los cuales en principio ANCAP no puede incidir, o bueno, puede incidir porque de hecho con los estacioneros y los distribuidores le bajó hace poco el costo, pero puede incidir en la comercialización, no en la producción. Claro. Está fuera de esta discusión. No le va a incidir en nada. El problema de ANCAP no son los costos de producción endógenos o propios, no son los salarios, no son el costo de la administración y la gestión. Estoy convencido que eso, o sea que creo que no va a incidir para nada y que no sería bueno y no aportaría a esa idea, donde en otros rubros como el cemento, por ejemplo, efectivamente ya hay competencia hace muchísimos años o en otros. Es un negocio donde la logística es fundamental en este caso. Primero. Lo segundo que quiero decir es que yo no tengo esa visión tan negativa del periodo pasado, la verdad, no comparto esta visión negativa del periodo pasado. Creo que además hay un relato que prioriza lo negativo respecto a lo positivo, un relato instalado desde muchos ámbitos, no estoy acá cuestionando a nadie, incluso desde ámbitos de la propia izquierda, vamos a decir, llamémosle, digamos, yo que me siento de izquierda. Estás a la izquierda en este momento. Sí, a la izquierda. Creo que hay un relato instalado. No en vano, bueno, Gerardo lo decía recién, las grandes inversiones componen el grueso del eventual déficit que se tuvo. El haberlo hecho por endeudamiento fue resultado de que no hubo decisión política de capitalización en el marco de una discusión interna que yo estuve, así que la conozco, se los ahorro.
Y además se hizo en un momento en que el endeudamiento estaba vinculado a otra situación de Venezuela y no la que pasó después. O sea que también uno tiene que prever, pero también tiene que ver el contexto en el que estaba. Por lo tanto, yo creo que no es verdad que la inversión de cemento se hizo en la primera parte sin prever la segunda. La segunda estaba planificada. Se suponía que el gobierno que ganaba, además de la misma fuerza política que tenía el gobierno que planificó, iba a hacer esa inversión porque formaba parte de su proyecto productivo. Lo dice el programa de gobierno, pero además lo dice el plan estratégico elaborado. No se hizo, el gobierno actual tendrá sus razones, pero lo cierto es que no es que se invirtió diciendo, bueno, capaz que el próximo lo hace. No, estaba planificado y estaba financiado, digamos, ¿no? En el plan de inversión. Y no, solo una más. Y la tercera cosa que quiero comentar tiene que ver con el cemento, para meternos en este tema del cemento. Yo creo que también en el caso del cemento no producir tiene efectos sobre la soberanía. En este caso no por la provisión monopólica, sino por la provisión en competencia. Creo que, bueno, ya dije lo de la inversión, creo que el cemento uruguayo es de una calidad, el cemento ANCAP es de una calidad muy importante, es un mecanismo testigo en el mercado. Lamentablemente el doctor Valle derogó la norma que venía desde la fundación de ANCAP en el 2003, que obligaba a las inversiones públicas a utilizar Portland de ANCAP. Me parece que fue una medida demasiado drástica. Se podría haber, pensando que el mercado había cambiado, sustituir la obligatoriedad del 100% por un cupo, por ejemplo, decir, bueno, un X%, pero pasamos a la nada en el marco de una política de descementización de ANCAP. Creo que también no somos muy cuidadosos en el control de la importación que están haciendo las empresas que no son ANCAP ni compañía ni Artigas. Creo que Uruguay tiene instrumentos, como hizo con el azúcar, de poner aranceles más altos que hasta 35%, la OMC se lo permite y lo podría hacer en un clinker que llega en condiciones de costo, con fletes muy altos que hacen dudar, digamos, de su calidad y de las condiciones en las que se produce en origen, digamos, ¿no? Me quedó una ahí a la pasada que para vos es muy clara. Dijiste clinker. Sí, la materia prima con la que después se transforma. Correcto, muchas gracias. Y como todos saben, la empresa que lo hace es Cementos Charrúa, digamos, una empresa nueva en el mercado, ligada a los jugadores, eso. Claro. Más conocido. ¿Coincidís, Labat, con el planteo de Olesker en ese sentido, en la importancia del tema de la producción de cemento? Yo creo que la calidad de ANCAP es buena, y si consideramos que hay empresas que tienen mala calidad, eso no se resuelve de esta manera, sino que fácilmente se resuelve con que el LATU inspeccione y controle la calidad. O sea, en realidad no precisamos tener una empresa que fabrique cemento para esto. Mi posición en particular en el tema del cemento, yo creo que a mí no me cuesta entender las razones por las cuales puede ser estratégico tener cemento. Hago una acotación además, en particular, ANCAP hace 15 años tenía una serie de bienes en cemento, se pusieron 250 millones de dólares más. Hoy, y esto evaluado por expertos, contablemente los activos de ANCAP en Portland valen cero. O sea, porque los expertos dijeron, no, esto hay que ponerlo a cero. ¿Ah? Y hago una segunda acotación, es posible que el gobierno pasado haya previsto la financiación. La realidad es que cuando en el 2015 asumió el nuevo gobierno, la caja de ANCAP estaba en cero. O sea, no tenía plata. O sea, no había de dónde sacar. No es que decidieron esos fondos destinarlos a otras cosas el nuevo gobierno. No había de dónde sacar y se juntaba. La caja general, pero es la caja general de gobierno. Está bien. Entonces, yo lo que digo es mi posición. A mí me cuesta creer que eso sea estratégico, porque si lo pienso para el cemento, tendría que pensar para la varilla de hierro, para los ticholos, para muchas cosas. Sí creo que hoy los uruguayos tenemos una serie de activos que, si bien contablemente valen cero, yo creo que hay mucha cosa valiosa. Por ejemplo, las reservas de piedra caliza que ANCAP tiene son muy buenas. Sí, hay una serie de elementos. Yo digo, bueno, es un negocio en el cual quienes estemos a cargo, en este caso me toca a mí,
al que le toque de turno, y lo que tiene que tratar es de defenderlo y tratar de que el negocio camine para adelante y funcione bien para defender eso que los uruguayos tienen. Que si hubiera que empezar de cero, no tengo ni la más mínima duda que no tiene sentido empezar de cero. Otra realidad hoy de los 50 millones con el horno, dijiste el nombre de un horno. El horno 3. El horno 3 en Paysandú que le costó 50 y le faltaban 120. 120 es lo que sale instalarlo. Ahí está. Y ahí funcionando, vos decías que cambiaba la Totalmente. Y lo digo, para mí es Triplica la estratégico. productividad. Para mí la actividad triplica. Para mí la actividad es estratégica porque el Uruguay tiene un recurso natural, es rico, digamos, en piedra caliza, tiene 9.000 millones de dólares. Y desde la perspectiva del déficit de infraestructura y de vivienda que tiene el Uruguay, indudablemente es una actividad que tendría que ser estratégica. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de perder el Portland en los últimos 6-7 años perdió 120 millones de dólares? Si en lugar de decir, bueno, voy a perder 15 o 20 millones de todos los años, me decido a hacer la inversión, puedo producir 3 veces más, bajo el costo a la mitad y realmente no tengo un Portland que me da pérdida, sino tengo un Portland que obliga a la competencia a bajar los costos o la hago desaparecer. Ahora, hay una voluntad política detrás de eso. Indudablemente, para mí es estratégico desde el punto de vista de la riqueza natural de la piedra caliza. Y bueno, pero también esto tiene que estar acompañado con una fuerte voluntad política de decir voy en este sentido, que lamentablemente no lo hemos tenido. También puede haber proyectos, digamos, de sustituir el cemento asfáltico por el cemento Portland para hacer las rutas, para hacer los durmientes, digamos. Ahora hay una obra muy grande con lo que tiene que ver con el tendido del tren, de la vía del tren de UPM, que se podía haber aprovechado. Podría tener ANCAP una empresa hormigonera, digamos, la infraestructura, digamos, para hacer y eso puede ir en el sentido de lo que vos decías también. Pero si no tenés la decisión política de realmente hacer las inversiones para sostener esa actividad, indudablemente va a ir en pérdida hasta que termine cerrando. Porque y en ese sentido lo que puede pasa ir. Que, a ver, esto pasa con el que se quema con leche, ¿no? Ve la vaca y llora, el refrán. Y bueno, en realidad llevamos ya, si no me falla la memoria, son 19 años que ANCAP viene perdiendo en el Portland. Lo que hay que aclarar es que en el año 2000, que es donde se perdía 1 millón, 1,5 millones, 2, y ya había protestas ahí. Uno decía, mire, ya está perdiendo plata. Entonces, ¿cuál fue el diagnóstico? Acá falta inversión. Se hicieron inversiones. Y ahora estamos perdiendo, este año 12, pero tuvimos 3 años perdiendo 25, 26, 27 de corrido. O sea, perdiendo mucho más que ese 1,5. Entonces, ahí es donde yo digo, hubo un error de diagnóstico, porque no faltaba de voluntad de inversión. Yo me tomé el trabajo de ir a hablar con alguna gente de ANCAP de los años 2000 y preguntarle, decir, bueno, pero ¿por qué no hacían esto? Pero no es que no quisiéramos, es que uno hacía los números y no daban los números. Permítame hacer es lo que nos da para los 120 millones que hay que instalar hoy el horno. Permítame hacer la última pausa. Ya retomamos con este tema, con algunas conclusiones, con algunas preguntas y esperemos también con algunas respuestas. Ya venimos. Bueno, ingresamos al tramo final de este diálogo aquí en Encuentro Central. Quedan muchas preguntas, muchos temas. No sé si nos va a agarrar todo el tiempo de este último bloque. Había quedado pendiente algo de comentario tuyo y además hablar de esa propuesta que tiene la FANCAP con respecto a un alivio tributario. En realidad, nosotros decidimos reflotar la Comisión de Defensa de ANCAP. Creemos que en esta campaña electoral uno de los objetivos, digamos, políticos que se van a plantear es justamente el que planteó la senadora Verónica Alonso, el de la privatización de ANCAP, va a estar sobre la mesa y la Federación ANCAP va a salir a dar una batalla política en ese sentido. El 7 de diciembre hacemos el lanzamiento de la campaña. Indudablemente ¿Está invitada Verónica Alonso? Sí, como no, nosotros conversamos, dialogamos con todo porque creo que lo bueno es contraponer ideas y visibilizar cuál es el rol de ANCAP, digamos, en el desarrollo del país, y eso está bueno que lo pongamos en palabras y que lo podamos discutir. Nosotros ahí vamos a hacer algunas propuestas y dentro de ellas una propuesta de reducción de las tarifas que, bueno, simplemente la anuncio acá, pero no me gustaría desarrollarla porque... Está bien, respetemos los tiempos de
el 7 de diciembre, por ahí será, ¿no? Sí, Aproximadamente. al cumplirse 15 años de... Bien. Estamos ahí. éxito. Exactamente. Ya estamos ahí. 15 de octubre de 1931, ANCAP abría sus puertas, ha corrido mucha agua bajo los puentes, obviamente, ¿no? Pero ¿Sabes una cosa? Sí. En 1931, cuando el Uruguay ballista se impulsó, digamos, la creación de ANCAP, ¿sabés quiénes eran los sectores políticos que estaban en contra de la creación de ANCAP? El riverismo y el herrerismo. 85 años después seguimos en lo mismo. El riverismo no existe, pero el herrerismo sigue insistiendo, digamos, en su objetivo de privatizar, que no existan las empresas públicas. Yo no tomo ese ensayo. Yo lo que digo es que... Yo no era nacido, tenés que decir Yo no era rápidamente. nacido. rápidamente. Yo no era nacido y yo creo en eso, lo que planteé al principio, ¿no? O sea, como lo hacemos todos los días con nuestra vida personal, con nuestra familia, con lo que sea, siempre nos planteamos para qué estamos, qué hacemos. Y esas preguntas existenciales yo creo que valen para organizaciones tan ricas como ANCAP o como otras empresas públicas, que se tienen que plantear para qué estamos. Entonces, bueno, yo creo que por ahí pasa un poco la cosa. No sé si nos pondremos de acuerdo o no en las respuestas a eso. Sí valoro, y en eso yo creo que está muy interesante y muy bueno estar acá sentados discutiendo, porque, a ver, yo pienso muy distinto que Gerardo, muy distinto que Daniel. Ahora, no tengo ninguna duda que él quiere lo mejor para el país, espero que ellos piensen lo mismo de mí, no sé si lo harán, pero digo, creo que en base a eso es que uno tiene que dar la discusión, y bueno, y después habrá que ver, los resultados mandan, digamos, ¿no? Uno ve si la empresa le va bien, la empresa le va mal, los distintos caminos, pero digo, creo que siempre es importante plantearse eso, ¿por qué estoy acá? A mí me parece importante, Pepe, lo que tú dijiste al principio de separar los tantos, ¿no? Entonces, uno puede tener la valoración que tenga sobre la gestión micro o macro incluso de la empresa. Pero Mientras no sea gestión Macri. Pero no hay duda, de la empresa. no hay duda que las inversiones realizadas por ANCAP en el periodo del llamado Plan Estratégico 2008, digamos, que es un poco esto, y en particular la desulfurizadora de la que hablaba Gerardo, la de la planta de cemento, los cambios en la refinería, que fueron bastante importantes, porque recordemos que el petróleo venezolano tenía una densidad distinta, claro. Entonces hubo que hacer algunas intervenciones allí para mejorar eso. Los cambios en logísticas, en algunos terrenos, fueron muy importantes. Entonces, a mí me parece que la gente estos programas tienen que servir para que la gente pueda libremente tomar opinión sobre este tema, y que no todo lo de ANCAP no sea las microdecisiones que estuvieron en la discusión en el último. Yo no escuché a nadie los que me vinieron a mí a hablar sobre la gestión de ANCAP, que a uno le hablan todo el tiempo de esto, hablar de la desulfurizadora, de la planta de cemento, del papel que cumple ANCAP en Paysandú, en Minas, perdón, con la planta de caliza, digamos. No, nadie habla de eso, y me parece que hay que hablar de eso, porque el futuro de ANCAP es eso, ¿no? Mejorando todo lo que sea gestión y demás. Y una cosa que dijo Gerardo en el intervalo, digamos, sí, que es muy difícil de explicar, pero voy a tratar de hacerlo muy sintéticamente. El hecho en una empresa privada, cualquiera que nos esté viendo sabe que una empresa privada, yo invierto en una máquina que me va a durar 10 años, me cuesta 1.000 pesos, y todos los años mando a pérdida 100 pesos, ¿no? Hasta que al final la máquina está amortizada, perdió su vida útil, ahí va, está amortizada. En las empresas públicas, por un viejo manual del Fondo Monetario Internacional, que dicho sea de paso, el fondo ya lo cambió, digamos, ¿no? Se dice que todo va en el momento de devengado el gasto, digamos, ¿no? Entonces, claro, si yo invertí 400 millones en la sulfurizadora y su amortización es en X años, pero tengo que pasar a gasto o a pérdida todo el mismo año, las cuentas patrimoniales, o sea, más allá de que además las empresas públicas no tienen contabilidad patrimonial, eso Diego sabe mucho mejor que yo, soy contador, pero digamos, hay un problema allí de construcción de las cuentas, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los 800 millones de dólares, me parece que es bueno saber que la mitad de eso tiene que ver con la desulfurizadora. Que no se hizo para 4 años, seguramente. No, se hizo para mucho más. Seguro, claro. Y, ojo, pero que aparece en una. Si no lo hubiéramos hecho,
los autos que están viniendo y los que van a venir, que son libres de azufre, no se los venderíamos a nadie, porque no habría combustible, combustible para ponerle. Claro, ya que estamos invitados a pensar de Caramba. alguna manera y de mirar el futuro, les planteo un tema que puede no tener puntos de contacto, o quizás sí. Las Hoy cajeras hay de los supermercados. No. No. Hoy hay muchas voces que se alzan con respecto al tema de Mercosur sí, Mercosur bien. no. De hecho, el nuevo presidente de Brasil ha dicho que no es la prioridad, ni que tampoco Argentina es la prioridad. Y estoy pensando también en el ANCAP del futuro. ¿Cómo conjuntar esas dos cosas, ¿no? O sea, una situación en la región que nos deja de alguna manera parados en otro escenario, y ANCAP del futuro con los avances tecnológicos, con la cajera de supermercado, como dice Carlos. Mirá, rompo el hielo en esta Dale. pregunta final después. Yo creo que en un Uruguay que tiene una matriz exportadora primarizada, todos sabemos que dependemos mucho del precio de las commodities. Cuando suben las commodities, de repente hay un crecimiento alto, y cuando el precio se cae, no crecemos de la misma manera. Y contar la ANCAP del petróleo de $150 a... El mayor, Hasta ahora. nosotros tenemos la necesidad de transformar la matriz productiva. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros podremos agregarle valor a nuestros productos, vamos a poder generar puestos de trabajo de mayor calidad, con mayores ingresos, etcétera, etcétera. Esos productos que tienen mayor nivel de industrialización, digamos, se lo exportábamos a Argentina y a Brasil. Para nosotros el Mercosur es fundamental, más allá de todo lo mal que ha funcionado. Las exportaciones al Mercosur eran las de mayor valor agregado, y eran las que de alguna manera generaban los mejores trabajos, digamos, para los uruguayos. En eso tiene que ser fundamental la transformación de la matriz productiva, y en eso el rol de ANCAP es fundamental. El rol de ANCAP en el futuro debería estar en el desarrollo, digamos, de todo la industria, para generar más valor a nuestros productos y no ser una economía absolutamente primarizada que dependamos, digamos, de las commodities como lo hacemos hoy. ¿La verdad? No, a ver, yo sí creo que igual hay que ser cuidadoso de vuelta. Podemos discutir el rol de ANCAP en Uruguay, yo creo que hay cosas que podemos coincidir. Pensar en experiencias regionales creo que también. Ya hemos tenido algunas experiencias, no con el gobierno del Frente Amplio, con el anterior gobierno del Partido Colorado, con algunas expansiones de la región, que todavía estamos pagando las cuentas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que ser muy cuidadoso, y yo no mezclaría los dos temas, digamos. Capaz que hay que dar una discusión por un lado del Mercosur y por otro ANCAP, pero no veo hoy ANCAP metiéndose en la región o como un jugador regional, sino que creo que tenemos que discutir el rol que tiene que cumplir ANCAP hoy para el sector productivo, para los consumidores uruguayos, y tratar de hacerle llegar todos los productos que el sector productivo tiene para que después puedan competir hacia afuera, ¿no? Salvo con la potencialidad, yo rescatando lo que fueron diciendo ustedes, salvo con la potencialidad de repente de una producción de cemento más grande Bueno, a futuro. claro. Está bien, Ahí sí. ahí coincido Está que si claro. existieran posibilidades de vender en el litoral, la realidad es que ahí, cada vez que se ha intentado, no se ha podido, por Claro. razones legales, por razones de contratos viejos, no se ha logrado vender en Argentina. Acá con el Mercosur hay otra vez el mito del relato, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir que el Mercosur funciona mal? Uruguay le exporta el 25% de sus productos a la región. Es verdad que exportaba el 50%, lo exporta el 25%. O sea que, y Argentina y Brasil tienen un comercio intrapaís muy importante. O sea que, ¿qué es lo que funciona mal? Es que no se logró transformar de un acuerdo comercial en un acuerdo más profundo. Esa es la principal crítica, porque en el Tratado de Asunción del 91 decía que íbamos a ir primero al acuerdo comercial, después al acuerdo productivo y después a la libre movilidad de factores. Entonces íbamos a hacer la idea era la Unión Europea. La comunidad. Eso no funcionó. Pero en el periodo anterior, ¿no?, se instaló el GAN, por eso lo de Brasil es muy importante, el grupo de alto nivel entre Brasil y Uruguay, que trabajó en 3 grandes proyectos de integración. Uno fue el energético, que generó la conexión interenergética; otro fue la industria naviera, que generó la producción de barcazas en Uruguay, que tuvo bastante impacto en la complementación con Brasil; y otro tuvo que ver con la automotriz y las autopartes, que ya venía de bastante antes, por eso venía del viejo PEC, Protocolo de Expansión Comercial con Brasil. Pero hubo, digamos, avances muy importantes en los acuerdos entre, Mujica y Dilma Rousseff. Y, solo para terminar, lo vinculo con las empresas públicas, porque buena parte de esos acuerdos en el GAN
cayeron porque en Brasil el peso fundamental en los acuerdos lo tenían empresas privadas que de alguna manera desoyeron esta idea de la complementación y dijeron, no me importa lo que... Yo estaba en la reunión que Dilma le dijo a su ministro de Industria: Uruguay es prioritario para la política industrial de complementación, usted tiene que trabajar en el grupo de alto nivel para complementar. Pero después, en la práctica, después eso funcionó en algunas áreas, en otras no tanto. Pero rescato la experiencia del GAN porque ese va a ser uno de los grandes problemas que vamos a tener ahora. Y como bien dijo Gerardo, sobre todo a Argentina, pero también a Brasil, exportamos productos con mayor valor agregado. La caída, el empeoramiento del Mercosur no le va a hacer nada a la soja. No le va a hacer nada a la soja. Si la soja se exporta al 95% a China, va a influir en la carne, pero no va a ser relevante en la carne. En los lácteos ya fue relevante en el 99, pero hoy ya es otra la realidad. Va a ser relevante para los autopartistas, para los que exportan bicicletas, para los que trabajan en los productos químicos, en los medicamentos. Para esos va a ser importante y por eso, ahora ya salí de empresa pública, sí, hablando del Mercosur, por eso el Mercosur es muy relevante en la estrategia. La región en general, porque claro, los medicamentos, por ejemplo, se exportan mucho a los países del grupo andino, ¿no? Por eso, en su momento, la UNASUR, como intento de unificar Mercosur y Comunidad Andina, o Pacto Andino, digamos, ¿no? Pero bueno, esos son los caminos que tendríamos que seguir trabajando. claro. La capacitación aparece como un elemento fundamental para prepararse para este futuro ya inminente que tenemos sobre nosotros. Sí, capaz. Capaz. Sí, capaz que sí. Los ancapianos y ancapianas, como solía decirle, creo que era Vázquez en su primer gobierno, ¿no? ¿Cómo se vienen preparando para esto? En realidad el término ancapiano es algo que habla de nuestro sentido de pertenencia, Claro. digamos, es anterior a Vázquez. Sí, lo que pasa es más que del públicamente creo que era... trabajador ANCAP Sí, públicamente me parece que fue el primer presidente que por lo menos lo nombró. Bueno, mirá, hoy concurrí a una actividad que organizó ANCAP en cuanto al hidrógeno como fuente de energía. Indudablemente nosotros estamos lejos de eso, pero hasta ahora es algo muy costoso, pero yo creo que la revolución tecnológica y científica que estamos atravesando indudablemente significa un desafío en el que tenemos que prepararnos para ese mundo que se nos viene. Y que por eso es tan importante la inversión en innovación y que el país tiene que hacer. Y también en ANCAP tenemos un desafío grande para no quedarnos, digamos, dentro de nuestras estructuraciones, de decir, bueno, yo veo al ANCAP de esta manera, veo al país de esta manera, y estar un poco abiertos a desestructurarnos y pensarnos de otro lugar. Pero para eso también, ideológicamente, porque yo creo que esto es una discusión ideológica, las empresas públicas, la intervención del Estado es fundamental para garantizarle, digamos, los servicios básicos a la población en lo que tiene que ver con la salud, con la educación, con la soberanía alimentaria, la seguridad social. En todo tiene que estar el Estado, en la energía, en el acceso al agua potable. En eso yo creo que hoy tenemos un desafío enorme con tanta tecnología, y si no tenemos un Estado fuerte para que de alguna manera garantice esos derechos para sus ciudadanos, estamos expuestos, digamos, a las barbaries que pasan en el mundo, en donde vivimos en un planeta que puede producir alimentos para 1,5 veces de la cantidad de ciudadanos que somos, y sin embargo hay cientos de millones que se mueren de hambre. Hidrógeno, ahí sí que estamos hablando del futuro realmente, ¿no? Es la realidad hoy en Noruega, por ejemplo, ¿no? Está instalado un... Sí, es un proyecto muy exploratorio, pero creo que es bien interesante empezar que el país empiece a mirar otras cosas, energías. Ha habido cambios importantes en las energías renovables. Creo que es importante mirar esto del hidrógeno. Obviamente que es algo muy incipiente, porque bueno, hay experiencias, uno ve experiencias en Escocia, hay algo en Noruega, Japón está haciendo cosas, pero bueno, hay que mirar, y bueno, creo que está bien que el país siga y de alguna manera ponga una fichita a decir, bueno, tengo que investigar por acá, tengo que ver, no puedo subirme al tren después que pasó, ¿no? Entonces me parece que es importante. Sí, es muy acertada tu valoración sobre la capacitación. Lo que muestran los países que transformaron su matriz productiva desprimarizando y agregando valor, para poner dos experiencias exitosas con las que no tengo una afinidad ideológica, y por lo tanto que son Israel y Corea del Sur, digamos, dos países que hicieron el salto a la tecnología
de manera rápida y muy importante, Decidida. con apoyos políticos por los Claro. lugares en los que estaban, pero Sí, sí. económicamente hicieron unos saltos extraordinarios. Lo hicieron metiendo mucho dinero en educación, porque el cambio en la matriz productiva trae aumentos de salarios muy importantes para los trabajadores que ingresan al cambio en la matriz productiva y ahonda las brechas salariales entre los calificados y no los calificados. Eso también lo demuestra la experiencia histórica. Entonces, si no hay procesos de capacitación que hagan, voy a decir una cifra así, que por lo menos la mitad de los trabajadores uruguayos en 2050 tengan educación terciaria, esa es una meta básica, digamos, para pensar. Hoy no creo, no me acuerdo mucho de memoria, pero no llega al 20 los trabajadores de la población económicamente activa que tiene educación terciaria. Si no llegamos al 50, vamos a tener, o no vamos a tener un cambio en la matriz productiva y vamos a seguir siendo un exportador primario, o vamos a tener una fragmentación social muy importante. Por lo tanto, ahí el gasto en educación general para todo el sistema educativo y en particular para la formación profesional y la reconversión profesional es muy relevante. Es inversión industrial. El gasto en educación se transforma en inversión para la industria. Siempre el gasto en educación es inversión. Siempre. Sí. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por ayudarnos a pensar, a debatir con una altura como lo han hecho ustedes y sobre todo para los televidentes, que eso es lo verdaderamente importante. Muchas gracias, señores. Gracias a ustedes. Bien, de esta manera llegamos al final de este viernes. Otra mesa de debate, otra mesa interesante aquí en Encuentro Central. Cumplimos lo que prometimos antes de empezar. Sí. Iba a ser de diferencias, Ujú. pero enriquecedora. A mí me pone contento. Termina un programa nuestro y otra vez hubo diálogo que nos hizo crecer, avanzar. Bien, usted es un hombre coherente. Empezó contento y termina contento. Sí. Nos vamos, será hasta el próximo viernes. Si esperas coches, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría y está equipada de hace 1000 días. ¿Cuándo sanará